Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, y es Jesús quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, y es Jesús que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, y es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, todos reunidos a la mesa, y es Jesús que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Dentro de la iglesia Él se paseaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Dentro de la iglesia Él se paseaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. El Espíritu Santo aquí está. El Espíritu Santo aquí está. Va acompañado del Señor Jesús. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Hay una rueda de fuego en nosotros, esa rueda de fuego es Jesús. Hay una rueda de fuego en nosotros, esa rueda de fuego es Jesús. Cuando Jesús comienza a obrar, demonio acá adentro no puede quedar. Cuando Jesús empieza a obrar, demonio acá adentro no puede quedar. Hay una rueda de fuego en nosotros, esa rueda de fuego es Jesús. Hay una rueda de fuego en nosotros, esa rueda de fuego es Jesús. Cuando Jesús comienza a obrar, demonio acá adentro no puede quedar. Cuando Jesús empieza a obrar, demonio acá adentro no puede quedar. Hay un pueblo que vive muy feliz, sí, muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Sobre toda fuerza del mal, Aleluya. sobre toda fuerza Sí, del mal, sublime, santo, poderoso Aleluya. es Él, Sí, Señor. sobre toda fuerza del mal.
sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del mal. Sublime, santo, poderoso es Él, sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del mal. Sublime, santo, poderoso es Él, sobre toda fuerza del mal. Era una escalera la que Jacob veía, ángeles subían y ángeles bajaban. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Grande es Él, grandes son sus obras, su manifestación con el hombre que se revela, que se muestra. Aleluya. Que habla, que levanta, que sana. Aleluya. Dios Todopoderoso que envía su palabra. Aleluya. Que nos abraza, nos protege, nos defiende. Él es nuestro escudo. Aleluya. Él damos toda gloria, toda honra, todo honor. Aleluya. Aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Si quieres tú cantar, canta con gozo, canta con alegría, porque esa fortaleza, aleluya, es la que nos invade, aleluya, y destruye toda obra del mal, que se levanta del maligno, aleluya, que viene a desafiar a los escuadrones de Jehová. Y David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Aleluya, el poder de lo alto, aleluya, aleluya, está en nuestras vidas, aleluya. Por eso, Señor amado, te honramos, te exaltamos en esta mañana, Señor, porque te has revelado nuestras vidas, Señor amado, aleluya, porque nos has rescatado del pozo, del lodo cenagoso, Señor amado, con grande poder y con grande misericordia, Señor, aleluya. No fueron nuestras fuerzas, Señor amado, fue tu poder que nos levantó, fue tu poder que nos rescató, fue tu poder, Señor amado, aleluya, el que nos sanó, el que nos restauró, Señor amado, aleluya, y sigue obrando, sigue arando en esta tierra, aleluya, una tierra que estaba dura, aleluya, imposible de germinar, Dios de milagro, aleluya, de una tierra estéril hiciste una tierra fértil, Señor, aleluya, nos invades con tus aguas salutíferas, Señor amado, nos embriagas de tus amores, por eso podemos decirte en esta mañana, digno eres de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya, sí, Señor. Digno eres de gloria, sí, Jesús, y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, sí, Jesús, y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú,
no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú. No hay Sí, Señor. otro como Aleluya. tú. Sí, Jesús. No hay otro como tú. Padre amado y Dios del cielo, maravilloso Jesús, estamos en tu presencia en este día, Señor, poniendo este día en tus manos, Señor, pidiendo, Señor, que tú perdones todos nuestros errores, nuestro pecado, todo aquello, Dios, que podemos hacer, oh Dios mío, aleluya, contra ti, aún inconscientemente. Y tú eres un Dios santo, santo, santo. Señor, nos queremos acercar a ti a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Si en algo te hemos fallado, Señor, si en algo hemos cerrado, te pedimos perdón. Te pedimos piedad y misericordia. Pero, Señor, tu palabra dice, acercarse confiadamente al trono es su gracia. ¿Qué abogado tenemos? A nuestro Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado, Señor. Y Él es el que nos limpia, nos purifica para estar delante de ti, Padre. Te damos gracias, entregando este día en tus manos. Amén. Y amén. Bueno, otra vez la garganta. Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano, por tener hoy a la sierva, hermano. Aleluya. Y bueno, hay mucha humedad, que quiere que le diga. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Con ardor en la garganta, como sea, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que buenos días. Vi una hermana que se llamaba Rosita. Buenos días, Rosita. Buenos días, Jané. Buenos días, Tino, Cristina, Silvia, Rubén. Son los que estoy viendo en pantalla. Así que les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar apoyando, hermanos. Y vamos creciendo juntos, porque aquí no es que yo sepa más que ustedes. Cuando uno se mete en la palabra y profundiza en la palabra, crece, ¿verdad? Crece espiritualmente. Y ustedes, al estar siempre allí, me hacen crecer a mí, aunque soy petizo, pero me hacen crecer a mí en lo espiritual, para yo traerle palabra a ustedes, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y qué lindo es, hermano, que cada mañana nos podamos presentar al Padre pidiendo perdón, pidiendo piedad, pidiendo misericordia, ¿verdad? A veces tenemos un gesto mal con una persona, a veces tenemos cosas que a Dios no le agrada, y qué lindo es reconocer, ¿verdad? Ir al Padre cada mañana y decirle, Señor, lávame en tu sangre, purifícame, límpiame, guárdame, protégeme en este día, protege a mi familia, protege a mis hijos, ¿verdad? A mi esposo, a mi esposa, a mis seres queridos, pero también protege, Señor, a aquellos que no te conocen. Y protege, Señor, a aquellos que me hacen la guerra, ¿verdad? Que ellos puedan alcanzar misericordia. Qué lindo es cuando nos levantamos de mañana temprano y ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Señor, heme aquí. Que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad, ¿verdad? Morir a nosotros mismos, como decía Juan el Bautista, negarnos a nosotros mismos. Es necesario que yo mengüe
para que Él crezca, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros entendemos que no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros somos pobres en espíritu, ¿verdad? Hay una confusión muy grande con el tema de pobres. El pobre en espíritu es aquel que reconoce a Dios en todo lo que hace y emprende, ¿verdad? Muchas veces, de donde salimos todos de una religión, ¿verdad?, del catolicismo, pensábamos que el pobre era aquel que no tiene para comer, pensábamos que el pobre era aquel que estaba necesitado, ¿verdad? Y tenemos que dar una mano y tenemos que ayudarlo, eso es otra cosa. Pero ¿cuántas veces vos querés ayudar a una persona que está en la calle y hasta te maltrata? A mí me ha pasado, ¿verdad? De ir a hablarle para darle algo, para ayudarlo. Yo no necesito nada, yo acá en la calle estoy bien. No son pobres en el espíritu. Muchos de ellos no son pobres en el espíritu, ¿verdad? Y rechazan a Dios. Cuando vos te acercás a esa gente, ¿verdad?, que sabemos que Satanás los sacó de los hogares, porque Satanás vino a matar, robar y destruir, y los sacó de los hogares. Los ponen contra Dios, los ponen contra nuestro Señor Jesús. Entonces cuando vos te acercás a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos, ¿verdad?, ellos te dicen que Dios no existe. Ellos te dicen, yo no quiero saber nada con ustedes, y te maltratan. Mucha gente que está en la calle, tapados con cartones, no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Esos no son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, cuando te acercás a uno de ellos y le hablas del Señor, se le caen las lágrimas, lloran. Yo me fui de casa y no puedo volver. Y te escuchan cuando le hablas del Señor, te escuchan, ¿verdad? Pero también pasa con un rico. Hay ricos, hay personas, ¿verdad?, que vos los ves, las personas muy bien, pero ellos cuando hablas con ellos dicen, yo dependo de mi fuerza. Yo llegué acá a esta altura porque estudié, porque hice esto, porque hice aquello, y no reconocen que los talentos, todo lo da Dios, ¿verdad? Entonces, el pobre de espíritu, hermano, es el que reconoce a Dios. Es aquel que necesita de Dios como tú y yo. Eso es ser pobre de espíritu, ¿verdad? Tenemos que ayudar, sí. Tenemos que llevarle, más allá que acepten a Jesús o no acepten a Jesús, ¿verdad? Si ellos aceptan que vos le des una merienda, le das un café, lo que sea que tengas para darle, gloria a Dios, ¿verdad? No podemos discriminar a aquellos que no quieren saber nada de Dios. Al contrario, tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener compasión por ellos, porque el final de ellos, ¿verdad?, si no se arrepienten, es la eternidad en el infierno. Por eso nosotros tenemos que tener esa compasión como tuvo el Maestro, como tuvo Jesús, y tiene Jesús, ¿verdad? Y mirar a todos iguales. No podemos hacer asesión de personas, pero sí que vemos cuál es el pobre de espíritu, hermano, ¿verdad? Y aquel que no es pobre en espíritu. Por eso que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no diferenciar, a este le doy, a este no. No, eso no puede estar en la iglesia del Señor. Nosotros no podemos hacer distinción de personas, ¿verdad? Este ama a Dios y vamos a darle todo a él y a este no le damos nada. No, así no podemos actuar. Que Dios nos ayude. Ayer hablamos de discípulos, ¿se acuerdan? La diferencia que había entre ser discípulo y ser creyente. Yo les hice una pregunta ayer a ustedes, pero no me la contesten. Pero piénsenlo. ¿Qué quieres ser? ¿Discípulo o creyente? Qué diferencia, ¿verdad? ¿Querés ser discípulo o querés ser
creyente. Hay una diferencia abismal. El discípulo trata de ser igual al maestro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un discípulo en una universidad, ¿verdad?, está mirando a su maestro y este hombre tiene un doctorado tremendo y él dice, yo quiero ser como mi profesor, como mi maestro. Y yo quiero llegar a la altura del maestro, ¿verdad? Y de repente es un doctor, un abogado, ¿verdad? Te pones a estudiar leyes y vos querés ser como tal abogado. O querés ser como tal médico o como tal cirujano, ¿verdad? Un ejemplo, en Argentina, el doctor Favaloro, ¿verdad? Yo quiero ser como el doctor Favaloro, amados hermanos. Y vos te pones esa meta, ¿verdad? Y te pones a estudiar, a estudiar, a estudiar, y llegás a esa altura. Bueno, en el camino de Dios, ser discípulo, ¿verdad?, es ser igual a nuestro Señor Jesús. Dice, ser imitadores de Dios, dijo Pablo. Ser imitadores de Dios, ¿verdad? Nunca vamos a ser Dios porque somos hombres. Nunca vamos a ser Dios. Pero sí que podemos caminar como Cristo caminó acá en la tierra. Eso es ser un discípulo, ¿verdad? Tú tienes que desear ser igual que el maestro. Tienes que desear ser igual que el maestro. Eso es ser un discípulo. Dedicar tiempo a caminar con el maestro. ¿Y cómo caminas? Con la palabra. Ese camino es la palabra. Y tú tienes que meterte en el río de Dios, meterte en la palabra y desear los dones, los talentos para el servicio de la amada iglesia, no para hacerte fama. Un discípulo no quiere fama. Un discípulo no quiere fama. Un discípulo lo que tiene que ser igual que Jesús. Jesús caminó y nunca, hermanos, nunca deseó tener fama. Al contrario, cuando le hacían la fama, se iba por otro lugar. Se iba. Él no quería fama. Tú y yo no tenemos que tener fama. El que tiene que tener la fama es Jesús. A Él tenemos que representarlo. Por eso nosotros somos la luz. Vosotros sois la luz, hermano. Pero nosotros no tenemos luz propia. Nosotros no tenemos luz propia. Siempre les explico. La luna brilla por el resplandor del sol. Pero si no tuviera el sol, la luna no brillaba. Y si nosotros no tenemos a Cristo, nosotros no brillamos. Nosotros dejamos de ser la luz, ¿verdad? Entonces, el discípulo es una palabra muy profunda, muy profunda. Hoy estoy acá de hace horas. Y hermano, es tan profundo lo que significa ser discípulo, ¿verdad?, que cuando comparamos un discípulo con un creyente vemos la diferencia. Hoy el mundo, ¿verdad?, la iglesia en el mundo está lleno de creyentes, pero no de discípulos, porque el discípulo paga un precio. El discípulo toma su cruz y sigue a Cristo. El discípulo se niega a sí mismo para hacer la voluntad del maestro. El discípulo fue lo que Dios nos mandó y vamos a leerlo, ¿verdad? Lo leímos ayer, pero hoy vamos a leerlo nuevamente. Allí en Mateo 28, 19, ya Jesús había muerto, había resucitado y se había presentado, ¿verdad?, a los discípulos para darle la gran comisión. Entonces dice, en el 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos, una orden, ir y hacer discípulos. No dice creyente, dice discípulos.
Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, tú tienes que definirte, yo me tengo que definir. ¿Quiero ser creyente o quiero ser discípulo? Cuando soy discípulo, ¿verdad? Yo soy creyente. ¿Qué es lo que quiero explicar? Un discípulo se sujeta. Un discípulo es fiel a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es fiel al reino de Dios. Se sujeta a la palabra, ¿verdad? Obedece, amados hermanos, a nuestro Señor Jesús, a la palabra. Por eso es tan profundo, hermano. Ustedes pueden buscar en sus casas a través de la Biblia, ¿verdad?, la profundidad que es ser un discípulo del Señor. Y Cristo, cuando caminó en la tierra, los preparó, hermano, los preparó para que fueran discípulos, ¿verdad? Y los discípulos no eran aquellos 11 y luego Saulo de Tarso que pasó a ser Pablo, no. Ayer leímos que él mandó una comisión a 70 y a otros 70, quiere decir que ya habían 140, ¿verdad? Y ellos se regocijaban porque echaban fuera demonios, sanaban los enfermos, y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, pero no se regocijen porque echan fuera demonios. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros debemos entender que el creyente, la iglesia está lleno de creyentes, está lleno de creyentes. Ayer yo les decía, ¿verdad? Los demonios creen, son creyentes, pero tiemblan al nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Estamos llenos de personas sin compromiso con Dios. El discípulo quiere, hermano, obedecer y ser grato ante los ojos de Dios. Asume el compromiso al cual Dios lo llamó, ¿verdad? Dice que Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito, amados hermanos. Entonces el creyente, como hablamos ayer, quiere ser bendecido, quiere tener salud, quiere tener dinero, quiere no tener problema con nadie. Y ahí ora. Y va a la iglesia para pasar un rato feliz y después se va para la casa. Y muchas veces el creyente no agarra la Biblia en toda la semana. La agarra para ir a la iglesia. Ahora usan el celular, ¿verdad? No sabés nunca si están mirando el celular la palabra o están mirando otra cosa. El discípulo tiene un compromiso personal con Dios. Y a eso Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. Que nosotros tengamos esa fe en que el Señor nos llamó con un propósito para hacer su voluntad y no la voluntad nuestra. Padre, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y muchas veces, hermano, queremos, ¿sí?, que Dios se sujete a nosotros. Y Dios es Dios, el creador del universo, el que nos formó con sus manos, el que nos sopló y nos dio el aliento de vida. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y muchas veces queremos ordenar a Dios. Y muchas veces nos enojamos con Dios. Hermano, mire qué atrevimiento, enojarnos con Dios. Cuando mandó a su Hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz, despedazado para salvar tu vida. Y nosotros somos tan ignorantes que nos enojamos con Dios cuando Él está ordenando tus pasos, ordena tu camino.
Y no queremos ser ordenados por Dios, muchos de nosotros. No. Yo amo a Cristo. No, Dios para mí es todo. Pero no tienen compromiso. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? En las iglesias en el mundo. Son pocos los que tienen compromiso con Dios. ¿Y saben cuál es el peor problema? Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Verdad? Hoy es un tiempo de decisión. Hoy es un tiempo de decisión. ¿Querés ser creyente? ¿Verdad? ¿O querés ser discípulo? Mira, cuando buscamos la profundidad de la palabra, quedás asombrado. Muchos dicen, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Ah, bárbaro. ¿Y quién puso el nombre de cristiano a los cristianos? La gente que no tenía Cristo. En el libro de los Hechos, ahí van los cristianos. Ahí van con desprecio. Ahí van los cristianos. Y nosotros tomamos esa palabra y decimos, yo soy cristiano. Es muy profunda esa palabra. Ser cristiano es obedecer. Ser cristiano es ser fiel a Dios. Ser cristiano, hermanos queridos, tiene una profundidad tremenda. Ahora, yo soy cristiano porque aquel que no tiene a Cristo me dijo que yo soy cristiano. El tema es que nos digan discípulos. Que nos digan discípulos, amados hermanos. Yo me acuerdo, hermano, en una convención que fui, fue la primera vez que vi algo maravilloso. La primera vez. Fuimos a una convención con la sierva y cuando sube un pastor, que después nos hicimos muy amigos, gloria a Dios, sube un pastor a predicar, irradiaba luz en su cara. Era un brillo tan grande en su cara que vos veías la gloria de Dios sobre él, hermano. ¿Verdad? Un discípulo. Nosotros tenemos que esmerarnos para que la gloria de Dios esté sobre nosotros, para que nosotros estemos iluminados con la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, sí se puede, porque si este pastor, vos lo veías de esa manera, con su rostro iluminado, con la gloria de Dios, ¿verdad? Ese hombre se quemaba las pestañas, leyendo la palabra, orando, ayunando, ¿verdad? Eso era un discípulo. Reflejaba la gloria de Dios. Y tú y yo, hermano, tenemos que pasar, ¿verdad?, por una cantidad de situaciones para que Cristo se forme en nosotros, para que nosotros seamos discípulos. Yo acá tengo una cantidad de versículos, hermano, pero voy a tomar algo de mi pastor Lasiu, que ya partió con el Señor. Y yo tengo acá en Mateo 28, Convención 2011. Miren esto, Convención 2011. Pastor Ernesto Lasiu. Jesús enseñaba. Jesús predicaba. Jesús sanaba y libertaba a los cautivos. Jesús vino al mundo para ser discípulo, ¿verdad? Él se tenía que ir y tenía que dejar la gran comisión. Esa gran comisión sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es la preocupación mía? ¿Cuál tiene que ser la preocupación de cada pastor? Hacer discípulos. Ahora miren, para ser discípulo, el pastor, ¿sí?, él lo predicó y yo lo escribí, tiene que dedicarle tiempo al discípulo que se va destacando. Dedicarle tiempo, ¿verdad? Estar junto con él, así como Jesús estaba junto con los discípulos, ¿verdad? Enseñándole, hablándole. El pastor tiene algo que Dios ha puesto, ¿verdad?, para que nosotros como pastores obedezcamos. Nosotros tenemos que estar al lado de aquel que quiere crecer, aquel
que se va formando y vos estás viendo algo distinto en él, que Dios lo va a usar tremendamente. Bueno, vos tenés que estar al lado de él, vos tenés que estar apoyándolo para que llegue, no despreciarlo, porque te van a dejar de mirar a vos. No, al contrario, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a estar al lado de aquella persona que quiere crecer, que quiere ser igual a Jesús, ¿verdad? Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Jesús, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, dedicarle tiempo al discípulo. Dedicarle tiempo al discípulo que se va destacando, que quiere ser discípulo. Uno como pastor tiene que estar al lado de ellos. Uno como pastor tiene que estar allí al lado de él, aconsejándolo. Vamos para adelante, que sos un siervo de Dios, sos una hija de Dios, Dios te va a usar grandemente, hermano. Tratá de orar más, hermano, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, hermano. Eso es lo que hacía Jesús como maestro, formar discípulos, formar discípulos. Mira, el discípulo, lo mismo que Jesús hacía, es lo que tiene que hacer el discípulo, visitar a los hermanos, ¿verdad? Visitar a los hermanos. Pero aquel que visita a un hermano tiene que cerrar los oídos y la lengua. Es visitar a tu hermano para hablarle de Dios y que él crezca. ¿Se dan cuenta? A eso nos llama Dios. Por eso tú tienes que entender esto. ¿Quieres ser discípulo o quieres ser creyente? Hay una gran diferencia. Vamos a ir, hermanos, allí a Lucas. Lucas 10:17. Nosotros ayer hablamos, ¿verdad?, de que Jesús mandó de 2 en 2 a echar fuera demonios, a sanar enfermos, ¿verdad? Eso lo hablamos ayer. Pero hay algo que Lucas habla allí en Lucas 10:17 y dice así: regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, le dijo Jesús. Ahora miren lo que le dijo Jesús a sus discípulos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús todavía no había ido a la cruz de Calvario, ¿verdad? Estaba preparando a sus discípulos para cuando Él se fuera, ¿verdad? Él lo estaba preparando. Entonces, acá, en este pasaje, Jesús todavía no ha ido a la cruz de Calvario. Pero sí que los discípulos, ¿verdad?, bajo la cobertura de Jesús y la orden que Jesús les dio, ellos podían echar fuera demonios. Entonces, hermano, Jesús caminó con ellos, pero los preparó. Hoy, hermanos, hoy, es tan triste, hermanos, tan triste, que aquellos que tienen que hacer discípulos, ¿saben lo que dicen? No, esto es para profesionales. Y mandan a una persona que está endemoniada o influenciada por espíritu a los psiquiatras y a los psicólogos. Fíjense en la diferencia. Jesús los practicaba, los enseñaba, hermano. Ellos veían cuando Jesús imponía mano o cuando Jesús reprendía.
estaban con él, estaban atentos, estaban mirando. Y Jesús le dijo, bueno, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. ¿Verdad? Y los mandó de 2 en 2. A 70 y a otros 70. No era solamente los 12. Hermanos queridos. Entonces ser discípulo es obedecer a nuestro Señor Jesús. Obedecer. Hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Tengo un pasaje bíblico, hermanos. Tengo una cantidad de versículos. Pero tengo un pasaje bíblico, así lo puedo encontrar. Allí en San Marco 9:14. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el maestro, ¿verdad?, los instruía. Cómo el maestro los instruía para formarlos discípulos para cuando él se fuera. ¿Verdad? Y dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Dejaron a los discípulos, estaban discutiendo allí, dejaron y fueron todos a hablar con Jesús. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos, con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual que donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se va muriendo, ¿verdad? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Se da cuenta? Y no pudieron, ¿verdad? Y allí la gente se levantaron contra ellos. Estaban discutiendo porque no pudieron echar, ¿sí?, ese espíritu mudo, ¿verdad?, que estaba en él. Entonces Jesús dice, y respondió él y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo, ¿verdad? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, mira qué demonio asqueroso, o legiones, ¿verdad?, de demonios dentro del cuerpo de ese joven. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Miran cómo ese hombre, ¿verdad?, ese padre se humilló delante de Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. No lo ordenó, no lo obligó. Ten misericordia, le dijo, de nosotros, de mi hijo y de mí, de mi hijo y de mi familia. Ten misericordia de nosotros. Miren cómo llegó a Jesús. Y ayúdanos. Sabía que la única solución era Jesús, ¿verdad? Y la única solución para ti es Jesús. Pero tenemos que humillarnos. Jesús le dijo, si puedes creer, mira lo que le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, escucha esto, clamó delante de Jesús, clamó,
y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo. Creo, ¿verdad? Una cosa es creer y otra cosa la incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué estaban mirando allí? La multitud, y estaban mirando los discípulos, ¿verdad? Que no pudieron echarlo. Estaban en un proceso, ¿verdad? Estaban aprendiendo, iban a hacer errores, ¿verdad? Iban a hacer errores los discípulos. Y en este camino, muchas veces, hermano, nosotros estamos aprendiendo día a día. No es que la sabemos todas. Todos los días estamos aprendiendo. Y los discípulos tenían que aprender día a día, ¿verdad? Pero Jesús es tan amoroso. Y dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Mire, quedó como muerto, ¿verdad? Las veces que oramos por una persona que está endemoniada y se queda congelada en el piso para que el diablo quitarte la fe, se murió. Eso no sé las veces que me ha pasado, hermanos queridos, ¿no? La primera vez me asusté, después ya no. Digo, ¿qué pasó? Pero ya después no, hermanos queridos, ¿verdad? Y este hombre quedó como muerto, este muchacho. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, está muerto. A mí la primera vez que me pasó, hermano, yo tocaba a aquella mujer y estaba congelada. Digo, ¡ay, Señor! ¡Qué tremendo! Y los hermanos decían, se murió, ¿qué vas a hacer? Vamos a seguir orando, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Y aquella mujer se levantó con un gozo, con una alegría. Era otra, era otra. Pero muchas veces el enemigo quiere que vos pierdas la fe, ¿verdad? Y nosotros no podemos perder la fe. El que está allí tratando con esa persona es nuestro Señor Jesús. Y miren lo que pasa en el 27, 28 y 29. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se salvó. Y se levantó, ¿verdad? Estaba como muerto, le dio la mano y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, el susto que tenían los discípulos, el susto. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? No pudimos echarle fuera. ¿Qué susto tenían? Tenían a la multitud. Era como que habían quedado pegados porque no pudieron echar fuera ese demonio. Pero Jesús le da la estrategia. Jesús le da la estrategia. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué les faltaba a los discípulos? Oración y ayuno, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero explicar a ustedes? Si tú quieres ser un discípulo, Dios te va a ir llevando de la mano, viendo cosas, orando, echando fuera demonios. Él te va a ir llevando de la mano. Pero va a llegar un momento que también te puede pasar lo mismo que estos discípulos. Pero, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no pude? ¿Cuál es el problema, Señor? Y el Señor te va a hablar y te va a dar la estrategia. ¿Cuál era la estrategia para esta clase de demonio? Que no era un demonio común. Era un demonio hermano, en el cual lo quería matar, lo echaban en el fuego, lo echaban en el agua y lo tenía sordo y mudo.
y echando espumarajo por la boca. Fíjense. Hoy, hermanos, hoy, ¿verdad? Acá en el Uruguay, hermanos queridos, vemos que se llena el Vilar de Bo. Se llena. De gente que está poseída. Y están endemoniados. Pero lo mandamos a los profesionales. ¿Y qué hace un profesional? Te los encierran. Y ahí te los duermen. Para que no molesten. No, está loco. No, no es que está loco. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a libertar a los cautivos, hermano. Por eso, ¿qué nos hace falta a nosotros? Entender las Escrituras, ¿verdad? Y lo importante que es el ayuno. El importante que es el ayuno. Hay demonios, hay enfermedades, amados hermanos, que si nosotros como siervos y los discípulos que están alrededor mío, no nos ponemos a ayunar y a clamar, la persona, como viene a la iglesia, se va. Se va de la misma manera, el demonio se ríe. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque no hacemos la voluntad del Padre, hermano. La voluntad del Padre es que ser discípulo es obedecer lo que nos enseña la palabra. Y querer ser igual que el maestro. ¿Verdad? Qué triste, hermanos, es llegar a un lugar y que no puedas echar ese demonio. Y que no puedas echar ese demonio. Qué triste. Mira, a nosotros nos pasó un caso cuando recién comienzo allí. El pastor me dice, Julio, mirá, vamos a ir a tu casa porque tu papá quiere hacer una reunión todos los jueves. Ah, gloria a Dios. Dice, yo comienzo contigo y después vos te encargás de llevar la palabra, de orar. Ah, bárbaro, no hay problema. Fuimos el jueves y mi hermanastra estaba acostada en el cuarto de mi hermana Cristina, que está ahí. Y empezó a insultarnos, pero mal, horrible. Aquello eran sapos, escorpiones, aquello era un asco, un asco. Y mi padre, dueño de la casa, se quedó tranquilo. El pastor va y le dice, Juan, si usted quiere nos venimos más. No, esta es mi casa y acá mando yo. Ella es una hijastra. Y acá mando yo. Yo quiero que ustedes vengan todos los jueves. Bueno, bárbaro. Al otro jueves, hermano, nosotros vamos y el pastor, como siempre, cuando veía la cosa fea me la pasaba para mí, pero yo aprendía, ¿verdad? Y mi hermanastra estaba parada como a 2 metros de nosotros. Y se hizo una rueda para orar y ella estaba parada allí y yo la vigilaba, miraba, ¿no? Todas las poses de ella, le miraba la cara y yo veía que la cosa era fea. Entonces el pastor me dice, Julio, comenzá la oración. Cuando digo Padre en el nombre de Jesús, esa mujer hacía karate, ¿verdad? Se tiró con los 2 pies hacia mí, hacia adelante. Y cuando yo, que estaba orando con los ojos abiertos porque yo vi que la cosa iba a ser fea, digo, en el nombre de Jesús. Solamente dije así y la mujer cayó. ¡Ra! Hermanos, tuvimos de las 7:30 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Mi pastor quería ir a buscar otro pastor. Le digo, pero pastor, si está Dios acá con nosotros, ¿cómo vamos a ir a buscar a otro pastor? Si es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y hermanos, esa mujer tenía leucemia en la sangre. Y fue tan tremendo, hermanos, tan tremendo,
que yo me acuerdo que yo en uno de esos momentos le agarro la mano y una voz de hombre me decía, me quema, el anillo me quema, el anillo me quema. Ah, te quema el anillo, el que te quema es el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Y cuando les fui a sacar el anillo, me decía, no, no, en voz de hombre, no, no se lo saques, no. Y se lo saqué. Entonces el pastor se va a la madre, a mi madrastra, dice, vos te quedaste administrando acá que yo voy a administrar a la madre, a ver, ¿quién le dio el anillo? Hermanos, el anillo se lo había dado en Salto un novio que ella tenía, hermanos queridos, y a través de la maldición que le hicieron en el anillo, ella tenía leucemia en la sangre. Hermanos, fue una liberación tan hermosa que hizo el Señor, tan hermosa. Hoy ella tiene como 3, 4 hijos. No tiene más la leucemia, hermanos queridos. ¿Quién era el que insultaba? ¿Quién era el que hablaba bajezas el primer día que fuimos a la reunión? Eran los mismos demonios en la persona, para que nosotros no fuéramos a predicar. Entonces hay tantas cosas, hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que son espirituales. Son espirituales. ¿Cuántas veces van al médico y le hacen toda clase de análisis y no le encuentran nada? No le encuentran nada. ¿Por qué no le encuentran nada? Porque eso es algo espiritual. Y nosotros que tenemos la verdad en Cristo, hermano, los mandamos a los profesionales. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, que Dios nos abra el entendimiento. Dios quiere discípulos. Y tú tienes que definirte, ¿quiero ser creyente o quiero ser discípulo? Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. El discípulo se goza cuando ve las almas liberadas. Se goza cuando ve que Jesús sanó, libertó. Ese es el gozo de un discípulo, ¿verdad? El gozo es ese, hermano. Ver que las almas cambian de semblante, que las almas son otras. Hermanos queridos, como pastor, hermano, uno se goza cuando ve la mano de Dios restaurando. Miren, tengo tantos testimonios. Tenía un compañero de trabajo, Rubén Molina. Jugó en Nacional por el 64, 66. Era jugador profesional. Pero era mecánico y trabajó conmigo en la Nasur. Y en la Nasur no, perdón. Trabajó conmigo en la Curtiembre. Y yo lo veía que pasaba llorando. Se metía en la fosa donde van los autos arriba para arreglar los autos, en la fosa que le decimos nosotros. Y él se sentaba ahí, lloraba y lloraba y lloraba. Y yo digo, yo voy a hablar con él. Él no quería saber nada de Dios. Yo le hablaba de Dios y me ladeaba. Y yo fui, bajé a la fosa, lo abracé. Le digo, Rubén, ¿qué es lo que te pasa? Abrí el corazón conmigo. ¿Por qué estás así? Hace una semana que estás así. Dice, mi mujer tiene reuma deformante, está en un grito en la cama, yo vengo a trabajar y mi hijo tiene que limpiarla cuando va a hacer sus necesidades. La estamos pasando mal, Julio, la estamos pasando mal. Y yo le digo, mirá, justo a la iglesia va a venir un pastor judío, ¿por qué no la traes? No, pero ella tira cartas, ella hace cosas para el otro lado de lo que vos hacés, me dijo. Pero Dios la ama, le digo yo. Dios la ama. Si ella renuncia a todo eso, Dios puede sanarla. Y ustedes saben que al otro día viene y me dice, le dije a mi mujer, y mi mujer dijo que sí, que voy. Le digo a Mari contento, mirá, va a venir Molina y la señora del Molina. Y vino Molina, me acuerdo, estaba el pastor Gustavo Chimele,
estaba acá, que judío, y predicó, y yo agarro, me acerco y le digo, hermano, tenemos que orar por esta señora que está allí, porque tiene reuma deformante, y digo, y todo el cuerpo, todo lo que es articulaciones, está todo mal. Tiene un dolor tremendo. Entonces, yo hago siempre lo que dice la Biblia. ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Está? Le hicimos que pasara al frente, pasó con el esposo, y ni siquiera aceptó a Cristo todavía. Escuchen bien la obra de Dios. Ni siquiera aceptó a Cristo. Solamente fuimos a orar por ella. La ungimos entre los dos. Allí reclamamos las promesas del Señor y la mujer cayó. ¡Pum! El marido se pegó un susto tremendo. Claro, nunca había visto que se cayera la mujer. Se cayó, pero hay hermanos para agarrarla. Y estuvo en el suelo como media hora. Y nosotros dejamos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra. No vamos a ir a levantarnos. No. Señor, tú estás haciendo tu obra. No sé lo que estás haciendo, pero estás haciendo tu obra. Y bueno, así se siguió ministrando y cantamos, alabamos a Dios. De repente ella se endereza, se levanta sola. Levantaba las manos para arriba. No tengo nada. Se tocaban las articulaciones. Yo voy y le digo a Rubén, ahí en la parte de la cadera, ponele la mano en la cadera, donde ella tiene ese dolor tan grande. Mire, el esposo le empujaba las manos en la cadera. Ella no sentía nada. No. Y todavía no se había aceptado a Cristo. ¿Verdad? Acá en la Biblia, Dios no decía, entréguense para yo sanarlo. Él pasaba y sanaba todo. Después, si lo querían seguir, que lo siguieran. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, hermano, nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Discípulos o creyentes? Son dos cosas distintas. El discípulo obedece las Escrituras. Y si dice que hay que ayunar, porque nunca sabes quién puede venir a la iglesia o quién te puede mandar a buscar porque hay un problema. Y vos tenés que estar preparado. Vos estás al servicio de la humanidad. Estás al servicio, ¿verdad? Como dice en el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno tiene que estar preparado, hermano. Que de repente vamos a hacer errores porque nos falta más conocimiento. Claro que sí. Pero el Señor nos lleva, ¿verdad? De escalón en escalón para ir aprendiendo, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, el creyente, con ir los domingos, la Biblia bajo el brazo o el celular, ¿verdad? Ya está contento. Pero Dios no te llamó a calentar banco. Dios te llamó, ¿verdad?, para trabajar en su viña, para trabajar en su reino. A eso te llamó Dios, amado hermano y amada hermana. No te llamó para pasarla bien y cantar y alabar a Dios y te vas para tu casa. No. Dice que tenemos que orar unos por otros, que tenemos que preocuparnos unos por otros. Esa es la iglesia del Señor. Por eso hay una canción que pongo siempre yo cuando hago algún reclame, ¿verdad? Yo quiero una iglesia que sane al herido, ¿verdad? Que liberte al cautivo. Esa es la iglesia de Jesús, hermano. No un pasatiempo, no un show, amados hermanos. No un show. Si en aquel tiempo que caminaba Jesús había endemoniados, ¿verdad? Pero mal, porque los endemoniados gadarenos tenían una legión. ¿Saben lo que es una legión? Dentro de un hombre son de 4.000 a 6.000 demonios. Eso es una legión.
Y ahí se acercó Jesús. Y los demonios le decían, has venido antes de tiempo. Y Jesús fue y mandó, y ese hombre quedó libre, hermano, ¿verdad? La iglesia vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Ahora, tú tienes que decidir amar el reino, amar su viña y trabajar en ella, o solamente un simple oyente, un simple creyente, ¿verdad? Ahí van los cristianos. Pero no dijeron, ahí van los discípulos. Pero cuando uno entiende, ¿verdad? Yo quiero ser discípulo. Y yo te enseño a vos que no puedes ser un creyente, tenés que ser un discípulo. Es tanta la profundidad, hermano, que podíamos estar hablando una semana entera sobre todos los versículos bíblicos que Dios me dio hoy y ayer, hermano, de lo que es ser discípulo. El discípulo se niega a sí mismo. El discípulo disfruta de ver las almas salvadas, libertadas. Disfruta, ¿verdad? Y quiere ver más almas salvadas, y quiere ver más almas sanadas, quiere ver más almas libres. Entonces cada vez se va metiendo más en el río de Dios. Pero no por fama, ni por dinero, sino para ver la gloria de Dios en acción. ¿Comprende lo que quiero decir? Por eso, amados hermanos, tú tienes que decidir. ¿Querés ser creyente o querés ser discípulo? Es muy profundo esto, hermano. Es muy profundo. Jesús se despojó de ser Dios y vino a nacer en el vientre de María. Y nunca escatimó ser Dios, sino que él caminó como hombre, se despojó. ¿Cuál era el interés de Jesús? Nuestra salvación. ¿Cuál era el interés de Jesús? Que nosotros fuéramos libres. Como dice la palabra, el que yo libertare será verdaderamente libre. ¿Comprenden, hermano? Ahora, si en aquel tiempo, como estaba hablando recién, si en aquel tiempo habían endemoniados, hoy, ¿qué dicen ustedes? Con tantos dibujitos animados que son pactos satánicos y nuestros hijos mirando esos dibujitos, mirando esas películas. Me acuerdo de un pastor hace años, nos mostraba en Inglaterra hay un Satanás de bronce, ahora están por todos lados, pero en aquel tiempo no estaban en todos lados. Y hacían pacto de sangre para bautizar esas películas, bautizar todo esto de los niños, ¿verdad? Y pacto de sangre de personas, de niños, para atrapar a todos los niños del mundo. Entonces hoy vemos las caricaturas en la ropa, en esto, en lo otro, y nosotros tenemos que ver muy bien si eso no es satánico. ¿De dónde salieron esas señales? Tenemos que ir al origen. Hermano. ¿Por qué nuestros hijos están como están? ¿Por qué esa desobediencia tan grande que hay? ¿Por qué? ¿Por qué no se sujetan a padre, a maestro, ni al vecino? En casa siempre se decía, había que honrar a los vecinos. Había que honrar a la maestra. Y nos decían, la maestra es tu segunda madre. Ahora patean a las maestras. Las madres van, hacen denuncia contra las maestras, porque la culpa
es de la maestra, no del hijito. Son espíritus que han entrado en los niños, en los jóvenes, hermano, a través de esos grandes pactos de Satanás. Por eso, hermanos, hoy hay más gente endemoniada que antes. Pero no se manifiestan. ¿Por qué no se manifiestan? Porque estamos llenos de creyentes y no de discípulos. A mí me preguntan, ¿qué es lo que pasa, Tomasino? Vamos, hermano, ¿cómo no te vas a dar cuenta de lo que pasa? Nadie quiere compromiso con la obra de Dios. Son pocos, son pocos. Termino con esto, y ya estoy recontrapasado. Mi suegra, siempre hablo de mi suegra, que Cristina, que está ahí, la quería mucho, a mi suegra. Eran compinche con mi suegra, mi hermana Cristina, que está ahí. Mi suegra, Dios le había dado el don de discernimiento. Y ella iba al centro de las piedras y Dios le mostraba los demonios y los espíritus que estaban en las personas. A lo primero fue bárbaro. Pues después llegó un día y le dijo, Señor, no me muestres más, por favor. Y nos contaba a nosotros. Iban caminando alrededor de ella, ¿no? En las personas, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Y veía los espíritus, hermano. Y ella lloraba y decía, Señor, no me muestres más, no me muestres más. Ella llegó a esa altura espiritual. Y eso es lo que veía Jesús, ¿verdad? Jesús veía los demonios, sabía quiénes eran. Les preguntaba para que nosotros aprendiéramos cómo echar fuera demonios. Pero él no tenía necesidad, él sabía los demonios que estaban en cada persona. Y mi suegra llegó a esa altura espiritual, hermano. Yo nunca vi, pero ella sí vio. Entonces, tú y yo, hermano, tenés que definirte. Amar a tu prójimo es negarte a ti mismo y hacer la voluntad de Dios. Acá se define todo. Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las almas. Y Él nos da las armas para que esas almas sean libres, para que esas almas sean sanadas. Es el mismo Dios de hace 2000 años que caminó sobre la tierra. Es el mismo Jesús a través del Espíritu Santo que está caminando hoy. Por eso, hermano, muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Que Dios nos ayude, que Dios los ayude a todos ustedes a ser discípulos y que me ayude a mí a ser discípulo. A mí me falta mucho todavía, pero mucho para aprender. Pero lo que Dios me va dando lo voy enseñando. No me quedo con nada bajo la manga, porque mañana yo voy a tener que dar cuenta a Dios. De todo lo que Dios me viene mostrando, si no lo hablo, hermano, la sangre de todos ustedes puede venir sobre mí, como dice la palabra. Así que, hermano, piensen, formen parte del cuerpo de Cristo, tomen las cosas en serio, tenés tu familia, tenés tus seres queridos, que no pasen desapercibidos en tu corazón. Empieza a rogar y a clamar por ellos. Métete en ayuno, métete en oración y vas a ver la gloria de Dios. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Y tú tienes un maestro que es Jesús, y tú tienes que imitar a Jesús. Nunca vas a llegar a la altura de Jesús, pero tenés que imitarlo. Por eso, hermano y hermana, que Dios nos ayude a todos nosotros a estar preparados para cuando venga el Señor. A estar preparados. Que Dios me ayude a mí, hermano, y los ayude a ustedes. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y piensen, ¿soy discípulo o soy creyente? Hasta mañana y que la paz de Dios esté con ustedes.